Vamos a conversar en la tarde de hoy sobre mitos y realidades en la comercialización de energía eléctrica en el sector residencial. En este caso, estaremos hablando sobre la factura eléctrica, algo que trae mucha preocupación en este sector residencial. En este caso, representando al Instituto de Energía de la UAS y al Instituto de las Ingenierías Aplicadas. Estaremos viendo cómo se divide el consumo de la energía eléctrica, cuáles son los componentes que tiene la factura eléctrica y específicamente a la tarifa residencial, o sea, al grueso del pueblo en común. Y es muy importante que prestemos atención a este segmento porque ahí se engloba la gran parte de los clientes, la mayoría de los clientes están asociados al sector residencial. ¿Y qué debemos tener en cuenta para nosotros poder controlar esa energía eléctrica? ¿Por qué me aumenta el costo de la energía eléctrica? Y algunas recomendaciones finales que estaremos abordando. En esa gráfica estamos segmentando los clientes en rango de consumo. En este caso, la regulación establece unos 4 rangos de consumo. Primero, de 0 a 200 kilovatios hora, o sea, cuando hablamos de 0 a 200, son los clientes que me consumen dentro de ese rango de energía. El otro rango es de 201 a 300 kilovatios, el otro sería de 301 a 700 y ya de mayores consumos en el sector residencial mayor a 700 kilos. Y es importante ver esta comparación. Por ejemplo, nosotros tenemos en esta tabla 2 momentos, los clientes que teníamos en enero, los clientes que teníamos en mayo. Y el consumo que registraron esos clientes en enero y en mayo. ¿Qué sucede aquí? Si podemos observar, los clientes que estaban de 0 a 200 kilos se redujeron. Casi 100.000 clientes se redujeron en ese rango de consumo y pasaron a los siguientes rangos. En este caso, de 201 a 300, 12.000 clientes pasaron de ser dentro de ese rango. Igual lo de 301 a 700 kilos pasaron casi 80.000 clientes. Es bueno destacar, enero es un mes frío. Enero es un mes frío en el cual no hay una alta demanda, por lo menos para los sistemas de climatización, que es lo que más nos demanda energía a nosotros en las casas. Pero mayo ya empieza a subir la temperatura. Entonces, ese movimiento de clientes que antes estaban de 0 a 200 y que ahora me pasan de 201 a 300 kilos, ¿qué pasa con ellos en las oficinas de la distribuidora? Son aquellos que van a reclamar esa factura porque evidentemente ven un aumento en su factura porque pagaban menos de 1.000 pesos y ahora deben pagar más de 2.000 pesos. Entonces, esos clientes van a reclamar a la factura. Pero, ¿qué ocurre? Tenemos un elemento que nos ayuda a nosotros a contrarrestar eso, y es la misma factura. Y eso lo vamos a ver en el siguiente slide, pero antes me gustaría destacar lo siguiente. Casi el 97 o el 98% de los clientes son de este extracto social, dígase, clientes residenciales en lo que son los abonados que tienen las distribuidoras representan más del 98%. Y eso implica de que nosotros podemos, haciendo un uso racional de la energía, poder administrar esos consumos. Y eso lo podemos hacer nosotros desde la información que me suministra la factura eléctrica, pero muchas veces no la conocemos, no la manejamos. Y es parte de esta presentación que nosotros podamos, en gran medida, pues conocerla.
reiteramos, el 98% de los clientes son residenciales. Por eso estamos atacando o por eso estamos dirigiendo esta presentación para que los clientes puedan hacer un uso racional de su energía y utilizando como herramienta su propia factura eléctrica. Una factura eléctrica, vamos a decir, tiene 3 campos principales. Uno es el suministro, otro es los datos del contrato y el sistema de medición. En el suministro es algo propio de la distribuidora, donde usted tiene, la dirección del cliente, todos los datos para su ubicación. El contrato son los aspectos que van relacionados con la tarifa, con el número de contrato, en fin, generales propias que lo identifican a usted en el sistema. El sistema de medición o lo que le llamamos medición está compuesto de 2 renglones. En la parte izquierda tenemos lo que sería el medidor, el número de medidor. Y ahí usted le colocan una lectura anterior y una lectura posterior, que la diferencia de ellas dos es la que le facturan a usted como cliente. Luego le desglosan en ese renglón que le llamamos medición, le desglosan cuánto usted consumió en energía por cada uno de los renglones en los cuales usted consumió. Si usted es un cliente que consume 300 y algo de kilos, pues usted tendrá 3 renglones tarifarios para facturar. Y también el histórico. El histórico me permite o nos permite a nosotros como clientes poder atender o poder orientar a nuestros hijos principalmente para hacer un uso racional de la energía. Hablo de nuestros hijos, pero también nuestro compañero, nuestra compañera o compañero, según corresponda. Bien, entonces, esos renglones de 0 a 200 kilos, de 201 a 300, de 301 a 700, que son los rangos de consumo, tienen un precio diferente. Es decir, si yo soy un cliente que consumo entre 0 a 200 kilos, el precio, según la distribuidora, por ejemplo, en el caso de Edesur, 1 kilovatio hora dentro de ese renglón cuesta 6.05 pesos por kilovatio hora de energía. Si soy un cliente que estoy dentro del rango o que consumo dentro del rango de 201 a 300, cada uno de esos kilos me lo van a cobrar a 8 pesos con 59 pesos por kilovatio de energía. Ahora, si soy un cliente que consumo toda mi energía por encima de los 700 kilos, me va a salir, cada uno de esos kilos me va a salir en 13 pesos por kilovatio hora de energía mes. Y como podrán ver en esa misma tabla, el gran grueso de los clientes están en ese renglón de consumo. Por ejemplo, en esta fotografía que tomamos de mayo, estamos hablando que el 64% de los clientes me consumen entre 0 y 200 kilos. Que mayor a 700 kilos, solo el 2% de los clientes que tienen la distribuidora hoy día están dentro de ese renglón. Es decir, que nosotros podemos en gran medida poder orientar a los clientes a controlar esos picos de consumo de energía. Y vamos a ver un ejemplo en Excel que hicimos con 3 escenarios. Un primer escenario, un cliente que me consuma 369 kilos, y es importante resaltar que aquí solamente estamos calculando energía. El cargo fijo nosotros no lo estamos considerando como parte del ejercicio o como parte del ejemplo. Y es importante que sepamos que esos 100 y pico de pesos, si quieren hacer un cálculo real, tendrían que sumárselo. Entonces, un cliente que me consuma 369 kilovatios horas mes, miren qué pasa con la factura. Los primeros 200 kilos, que son a 6 pesos con 0,5 centavos, tomando el caso de la distribuidora Edesur,
me lo facturarían 200 por 6.05, estamos hablando de 1.210 pesos. Esos primeros 200 kilos están facturados en ese valor. Los otros, para llegar a los 69 kilos, perdón, los otros 100 kilos, los 369 ya les restamos los primeros 200. Ahora, el siguiente renglón, que son 100 kilos, pues lo vamos a facturar a 8.59 centavos, que nos haría 859 kilos. Pero, sin embargo, para llegar a los 369 nos faltan todavía 69 kilos. Y esos 69 kilos, cada uno equivale a 12 pesos con 89 centavos. Miren la diferencia. De 0 a 200, 6.05, pero si yo consumo entre ese rango de 301 a 700, me vale el doble. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí esos 69 kilos, aunque en volumen de energía son menores, pero estoy pagando casi lo mismo que los 100 o que los 200 que yo facturé. Y por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta esa estratificación que tiene la factura eléctrica en nuestro caso. Y observemos el siguiente escenario. 695 kilovatios horas mes. Los 695 kilovatios hora mes, los primeros 200 a 6 pesos, me hacen 1.210. Los siguientes 100 me hacen 859 pesos. Recuerden, los 100 por el precio que vale en ese rango la energía. Los otros 395 kilos, que cada uno de ellos lo voy a pagar a 12,89, estamos hablando de 5.000 pesos de energía solamente en ese renglón. Y eso totaliza 7.160 pesos la factura. Es decir, que el cliente que facturaba 369 pagaría 2.958 más el cargo fijo. El de 695 pagaría 7.160 más el cargo fijo, pero miren un caso interesante que se da mucho también en la distribuidora, y es aquel cliente que pasó de 695 kilos a 702 kilos. Miren lo que pasa desde el punto de vista de dinero, desde el punto de vista económico. El cliente pagaría la diferencia de 695 kilos y 702 kilos, apenas son 7 kilos de diferencia que hay entre 702 kilos y 695. Entonces, un cliente que facturaba 695 kilos, siempre le llegaba de 7.000 kilos. Pero al observar que la factura ahora en 702 kilos, cada kilo lo voy a pagar a 13 centavos, a 13 pesos por kilovatio hora, me llegaría de 9.200 más los cargos fijos de 9.500 pesos la factura. Veo un incremento de casi 3.000 pesos en su factura, y es lo que crea pues reclamaciones en la distribuidora. Pues simplemente, señores, controlando esa diferencia ya podemos ahorrarnos 3.000 pesos, así de simple. Pero controlar eso es el gran reto que nosotros tenemos, y para ello nosotros, aunque parezca un poquito teórico lo que vamos a ver, es importante que nosotros lo socialicemos de una manera llana. ¿Y qué es la energía? Es una pregunta que tal vez no hacemos nosotros desde la casa. Pues la energía no es más que la potencia consumida en el tiempo. Matemáticamente sería la potencia expresada en kilovatios por un tiempo, algo que nosotros le vamos a llamar factor de uso. Es el tiempo que yo utilizo un equipo. Por ejemplo, una lavadora, una televisión. Eso, el tiempo que yo uso ese equipo es lo que al final se me traduce en energía, pero ese equipo tiene una potencia que generalmente está detrás del equipo en una plaquita expresada en kilovatios u otra denominación que pudiera ser voltios y amperes, que son para que lo podamos calcular. Pero en la generalidad están expresados en kilovatios, o también en el caso de los
sistemas de climatización, pues estarían en BTU, ¿no? ¿Podemos controlar la energía? Es una pregunta que nos haríamos, ¿no? ¿Podemos nosotros desde nuestra casa controlar el uso de la energía? Pues sí, se puede, se puede. Y para esto tenemos que crear conciencia desde nuestros jóvenes, entre más pequeños, pues la energía puede ser controlada, podemos nosotros controlar la energía, podemos hacer un uso racional de ella. Entonces, por ejemplo, una plancha que tiene una potencia de 1 kilo o 1000 vatios, el factor de uso de una plancha, asumiendo nosotros 15 horas al mes, o sea, voy a distribuir esas 15 horas entre las 4.3 semanas que tiene un mes y eso semanal va a dar un uso de la energía. Es decir, o sea, que estoy siendo muy conservador en colocar 15 horas para el uso de una plancha. Generalmente cuando se planchan grandes volúmenes, es lo que se recomienda para aprovechar esa temperatura que adquiere la plancha, utilizarla. Esa plancha en 15 horas al mes me consume 15 kilovatios. O sea que si yo me imagino una tabla con todos los equipos que yo tengo en mi casa y un ejercicio que hacemos nosotros acá en la universidad con nuestros estudiantes de electrotecnia, nosotros podemos estimar de cuánto me saldría a mí la factura eléctrica teniendo en cuenta el factor de uso. Es lo más importante acá. Un abanico de pedestal, de esos convencionales, tiene una potencia de 56 vatios, que si colocamos que se usa 8 horas al día, por los 30 días que tiene el mes, estamos hablando de 240 horas mes que estaríamos usando, él apenas me factura o me consume dentro del volumen de energía 16 kilovatios horas mes. La nevera. Una nevera de esa doble puerta convencional, estamos hablando de 180 vatios. Ahí no colocamos, por ejemplo, un aire acondicionado para que ustedes vieran, pero la nevera sí me consume cerca de 40 kilovatios horas mes. Si nosotros sumamos estos 4 elementos, la lavadora, la nevera, el abanico y la plancha, estamos hablando de casi 90 kilovatios horas mes. Es decir, que solamente con esos 4 elementos, si usted le agarra y le suma el radio, le suma los bombillos, que hoy día, gracias a Dios, son de bajo consumo y no me sumarían tanto a la factura, pero este ejercicio lo podemos hacer nosotros en nuestra casa sin ningún problema, solamente conociendo la potencia y el factor de uso de ese equipo. Y con esto nosotros podemos reducir consumo en nuestros hogares. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros? Las tarifas del sector residencial están diferenciados por rangos. Recuerden, de 0 a 200 me vale un precio la energía, de 201 a 300 tiene otro valor. Y a medida que aumenta ese rango, pues así mismo me aumenta el valor del kilovatio hora. Es decir, que ese consumo lo voy a pagar más caro, porque esa es la idea. Poder suavizar un poco aquellos estratos sociales más bajos. Y al aumentar la factura, al aumentar su consumo, aumentará su factura. Es algo, es una relación lineal que es una condición que debemos tomar en consideración nosotros como sector residencial para poder administrar esos consumos. Y el consumo aumenta en los meses de verano. ¿Y por qué aumenta en los meses de verano el consumo de la energía en nuestras casas? Porque utilizamos sistemas de climatización, en este caso aire acondicionado, que demandan energía. Entonces, también al aire acondicionado le cuesta más enfriar una habitación en verano, que está rodeado de alta temperatura y de gran calor y un tema de humedad, que en diciembre. Le es más fácil. También usamos menos el aire en diciembre, porque no tenemos tanta necesidad. Por eso en verano la factura me aumenta más
en valor económico, porque estoy utilizando mayor cantidad de energía en los valores más altos de la tarifa eléctrica. Otro aspecto que lo vi en una presentación también es que, lo vi que lo tocó uno de los presentadores anteriores, que nuestro país importa más del 80% de la energía eléctrica en forma de combustibles fósiles. O sea, que nosotros importamos esa energía y por lo tanto a nosotros también nos sale más caro. Y desde el Instituto de Energía también se han hecho otros estudios sobre la tarifa, muy interesantes, que los invito a verlos. Creo que están colgados en nuestra página de la UAS para que puedan verlo. Las variaciones de los precios internacionales, de los precios de los combustibles a nivel internacional y la logística de transporte que eso conlleva, tiene unos costos asociados para poder llevar ese fluido hasta los centros donde se harán pues las conversiones. Y otro punto, en los últimos años la demanda no había sido cubierta como está en este momento. En este momento la demanda se satisface en más de un 98%. Anteriormente estábamos hablando del 80 y pico % de la demanda que tenía el sector era abastecida. Ahora no, ahora se está abasteciendo más del 98% de la demanda. Por lo tanto, nosotros podemos tener mayores consumos porque me están entregando mayor cantidad de energía. Y si siempre voy a tener, por ejemplo, es común utilizar 24 horas de energía como un parámetro, pues a nosotros también nos van a tomar en consideración que voy a usar en cualquier momento ese elemento, si lo necesito, ese elemento eléctrico. La tarifa eléctrica se mantuvo estable desde el 2010 al 2021, cerca de 10 años, a pesar de las variaciones que hemos tenido en los precios de los combustibles. Y el gobierno se ha visto obligado a mantener ese subsidio a los fines de mantener estable una tarifa eléctrica. A partir de junio del 2022 se ha mantenido estable nuevamente esa tarifa porque se intentó hacer una variación. Cada vez que nos hacen una variación lo sentimos en los bolsillos porque es una transferencia directa. Bien, y un aspecto que no quiero dejar escapar es la conciencia que nosotros debemos tener para hacer un uso racional de la energía. Tenemos que hacer conscientes a nuestros jóvenes, a nuestros niños, del uso racional de la energía. Es lo que más nos puede ayudar a nosotros como país para ir ayudando junto con esa nueva tecnología de las energías renovables que se están que están desarrollándose, pues nos va a permitir a nosotros paliar un poco la situación. La energía es un recurso costoso y debemos verlo así. Cada vez que nosotros vemos un bombillo, ya hoy día no se usan tanto los bombillos de alto consumo, los bombillos de 100 vatios, que eran incandescentes, que usted lo veía bien rojo, eso hacen bastante daño. Ya hoy día no se usan porque se ha abaratado el uso de los bombillos LED, pero debemos verlo así. La energía es un recurso costoso, le cuesta al Estado y nos cuesta a nosotros también. El mejor kilovatio hora es aquel que no consumimos. Es algo que es una frase que tomé del maestro Amparo Céspedes, una disertación que él dio hace unos años, y estoy totalmente de acuerdo con eso. El mejor kilovatio hora es aquel que no consumimos, señores. Es el que me sale más barato. El que no consumo es el kilovatio hora que me sale más barato a mí. Por eso es importante crear conciencia entre nuestros jóvenes, entre nuestros niños, con el uso de la energía.
y a medida que nuestras posibilidades lo permitan, debemos invertir en equipos más eficientes. Por ejemplo, un aire acondicionado de 18.000 BTU, de 24.000 BTU, me puede consumir, convencional, me puede consumir 200 y pico de kilovatios hora al mes. Solo el aire convencional me puede consumir cerca de 200 kilovatios hora al mes. Sin embargo, un aire inverter, yo puedo reducir un 65% de ese consumo, solamente cambiando un tipo de aire por otro. Pero hay otro elemento que debemos tener en consideración, es la graduación de la temperatura. Si nosotros utilizamos esa temperatura para, ustedes saben que se apaga de manera automática el aire. Si yo lo gradúo en 18 grados Celsius, la temperatura, no estoy haciendo nada. Lo recomendable es que nosotros utilicemos entre 23 a 25 grados esa temperatura. ¿Para qué? Para que realmente el aire sea inverter, el aire sea eficiente. Entonces, eso es un punto que debemos tomar en consideración a la hora de usar equipos de alta eficiencia, equipos inverter. Y siempre que las posibilidades lo permitan también, instalar sistemas fotovoltaicos. Eso ayudará a mitigar los usos de la energía de manera alternativa, una manera de controlar la energía. Muchas gracias, espero que le haya servido a cada uno de ustedes.